El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, no hay nada más hermoso y más maravilloso que poder disfrutar de la presencia tuya. Gracias porque en tu presencia nosotros podemos hallar paz, recibir tu consuelo, recibir de ese amor tan inagotable, de ese amor eterno que nos llena de fuerzas, que nos llena de vida, que nos ayuda a seguir adelante tomado de tu mano siempre. Queremos agradecerte infinitamente por la obra de la cruz, porque es gracias a ese sacrificio que Jesús realizó en esa cruz del Calvario que nosotros hoy podemos tener entrada a ese lugar santísimo donde mora tu presencia, porque ese velo que nos separaba de ti fue rasgado por completo y ahora no hay absolutamente nada que nos impida poder relacionarnos contigo de una manera genuina, de una manera real, de una manera pura. Gracias por tu Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad. Gracias por tu Espíritu Santo que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos acompaña siempre. Tú dijiste que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y confiamos porque tu palabra es verdad, que hoy no es la excepción. La presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros, así que hoy oramos para que tu Espíritu Santo se derrame como fue prometido sobre toda carne, para que tu ley sea colocada en nuestra mente y pueda ser escrita en nuestro corazón. Aquí estamos, amado Dios, anhelando buscar primeramente tu reino y tu justicia, y sabemos que las demás cosas van a ser añadidas, amado. Ayúdanos a tener la actitud correcta cuando nos acercamos a ti para poder tocar el borde de tu manto, como lo hizo aquella mujer con flujo de sangre. Mucha gente te apretaba, te oprimía, pero esta mujer supo cómo acercarse a ti de una manera genuina. Ella tuvo fe y que pueda haber fe en nuestro corazón. Tú dices en tu palabra que es necesario que los que se acercan a ti crean que tú eres real, que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Sabemos que tú eres real, que tú eres poderoso, que ese Dios que hacía milagros en la antigüedad también los puede hacer hoy, que ese poder que llevó al pueblo de Israel a verte a ti obrando de una manera sobrenatural cuando estaban cautivos en Egipto, es el mismo Dios que hoy hace proezas. Es el mismo Dios que hoy hace maravillas y que puede hacer esas proezas y maravillas en cada uno de nosotros. Cosas grandes, cosas sobrenaturales tú harás. Gracias, Señor, porque aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, tú sí las puedes hacer.
Gracias porque no hay absolutamente nada que sea imposible para ti, de manera que confiamos plenamente en que tú tienes el control de todas las cosas y que tú nos vas a sacar en victoria. Ayúdanos cada día a encontrar formas de poder crecer en nuestra relación y en nuestra comunión contigo, que es de lo que depende absolutamente todo. Eres bienvenido, Padre, a este lugar. Te pido con todo mi corazón que visites a cada familia y que tú nos llenes de tu gracia, que hoy podamos experimentar tu amor, que hoy podamos experimentar tu misericordia, que tú bendigas esta semana nueva que comienza. No sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, solo tú lo sabes, pero tenemos la certeza que tú nunca nos abandonas, que tú nunca nos dejas solos y que no vas a permitir, Dios amado, que nada malo nos pase. Ayúdanos a enfrentar esta nueva jornada con una actitud positiva, con fe, creyendo, Señor, que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eres bienvenido y de antemano te damos gracias, mi Señor, por todo lo que harás a través de esta enseñanza. Nuestros corazones están abiertos y dispuestos para que tú sigas realizando esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Todos somos barro en tus manos y no somos absolutamente nada para decirte cómo tú tienes que trabajar en nosotros. Lo que tú hagas, Señor, es lo que nos conviene, que se haga tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Cielos abiertos declaramos en esta nueva semana que comienza, tu presencia alrededor de nosotros, guiando nuestros pasos y protegiéndonos de todo mal, de toda tentación, de todo peligro. Tuyo es el reino, mi Señor, tuya es la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos gracias a mi Señor por esta oportunidad hermosa que nos brinda de poder compartir con toda esta familia maravillosa, la familia de verdades eternas que cada día sigue creciendo más y más. Preciosa familia, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Nos gozamos en el Señor al tener el privilegio de poder reunirnos en este lugar y venir a disfrutar en la mesa del Señor las delicias que Él ha preparado para nosotros hoy, ese pan nuestro de cada día. Y esperamos que ustedes hayan amanecido muy bien. Cuéntenos cómo amanecieron. Gracias por estar allí. No se olviden de compartir esta enseñanza con sus amigos, con sus familiares. No olviden de darle me gusta a esta transmisión, de contarle a otros esta buena noticia que cada mañana Dios ministra nuestras vidas a través de este tiempo. Gracias, damos al Señor. Estaba meditando en algo, y era que la Biblia dice que Job era un hombre recto, era perfecto, era apartado del mal. Y meditaba en la condición de una persona que es recta, que es perfecta, que es temerosa de Dios y apartada del mal. Y uno dice, wow, es una vida que no le falta absolutamente nada. Es una vida en donde todo está resuelto, en donde todo está bajo control. Pero un día aquel hombre perfecto, ya la vida de este hombre no era tan perfecta, porque en un instante lo perdió absolutamente todo. Y sabes, es bastante frustrante ver que en un momento eres perfecto y todo funciona perfecto, tu relación perfecta, tus hijos perfectos, tu economía perfecta, tu situación laboral perfecta, y el otro día ya nada es perfecto, no tienes nada. Había perdido sus hijos, sus posesiones, su salud, toda su perfección. Y dice la palabra del Señor que Job expresó lo siguiente. Él dijo, antes de oídas te había oído o te había conocido. De oídas, es decir, el conocimiento que tengo de ti es por lo que me han contado, seguramente por las vivencias que otros han tenido de ti. Mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ya no te conozco por lo que me han contado. Ahora te conozco por la experiencia personal que he tenido contigo.
Y esa fue la conclusión después de haber vivido todo ese suceso tan difícil que tuvo que enfrentar. Entonces, aunque fue muy doloroso lo que este hombre tuvo que vivir, sacó grandes lecciones. Dios aprovechó aquella situación difícil para darse a conocer a Job. Y me deja pensando, ¿cómo es posible que pueda haber una persona recta, temerosa de Dios y apartada del mal sin ni siquiera conocer a Dios? Entonces, muchas veces las circunstancias que enfrentamos en la vida son oportunidades para conocer a Dios. Porque, repito, puede que tengamos una relación con Dios por lo que Dios ha hecho en otros y nos cuentan historias acerca de Dios. Pero nada es igual que cuando tú tienes una experiencia personal con Él. Entonces aprenderás a conocer verdaderamente a Dios. No sé lo que estás viviendo, pero seguramente sea esta circunstancia que hoy atraviesas una oportunidad para que lo conozcas a Él. Y te aseguro que tu vida nunca más volverá a ser la misma. Así que darle gracias a Dios con todo el corazón. Mis hijos, repito, hay gente que puede creer que es perfecto, puede hablar de Dios, pero no conocer a Dios. Es necesario conocerlo. Siempre. Y ahora sí, todos sentados a la mesa, porque llegó el momento más importante. Jesús dijo, cielo y tierra pasa, mas mi palabra no pasará. Es su palabra lo más importante. Lo único que va a permanecer es su palabra, y es esa palabra la que anhelamos con todo el corazón, poder atesorarla en nuestra vida hoy, amado. Danos la sensibilidad para entender que importante no es quien predica. Aquí lo importante es lo que se predica, que la palabra que hoy va a ser compartida cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte a ti, solo a ti es la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Solo tú eres nuestro pastor. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, seguimos en nuestro estudio del libro de Esther, que nos ha llenado de tantas riquezas espirituales. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Cuida tu relación con Dios. Así se llama. Cuida tu relación con Dios. Ay, yo necesito que Dios me hable hoy. Bueno, Dios te está diciendo, cuida tu relación con Él. El libro de Esther, capítulo 5, verso 5, enseña, Esther 5:5, dice la palabra, respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Según este relato, es evidente que los 3 días de ayuno en los que Esther y el pueblo judío se humillaron ante Dios, estaban produciendo sus frutos. Nos podemos dar cuenta al ver la manera como Dios estaba obrando en el corazón del rey, para que no solo cooperara completamente con su reina, sino también para que Amán cooperara. Aquí queda demostrado algo, y es que cuando nos volvemos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. Y no solo trabaja en nuestros corazones, sino que también trabaja en los corazones de los demás. Este reducto que había quedado después que Israel regresó a Jerusalén, ellos tal vez no estaban en la voluntad de Dios, haciendo las cosas de Dios, vivían bajo el dominio del imperio persa y no quisieron volver a Jerusalén, en donde habían reedificado el templo, la casa de Dios, y en donde ellos volvieron a tener comunión con Dios. Mas este reducto dijeron, no, nosotros no volvemos, y ellos habían dejado su comunión con Dios. Pero cuando se enteran del edicto donde Amán había determinado acabar con todos, entonces
Mardoqueo se viste de cilicio, ustedes conocen la historia, él empieza a gemir y a llorar, habla con la reina dice, yo no puedo presentarme delante del rey porque no está permitido. Le dice Mardoqueo, mira, Dios te puso en ese lugar con un propósito y si tú no hablas, respiro y liberación vendrán de otro lugar. De tal manera que la reina dijo, está bien, vamos a hacer un ayuno y yo voy a ayunar y ustedes también ayunen. Y todo el pueblo empezó a ayunar. Se empezaron a humillar delante de la presencia de Dios. Y el pueblo que ya no buscaba la presencia, ahora estaba buscando la guía y la dirección de Dios con todas las fuerzas de su corazón. Y aquí estamos viendo el resultado de esa búsqueda. Eso es lo maravilloso de Dios. Aquí vemos al rey corriendo para cumplir el deseo de su reina. El rey Asuero podía gobernar el reino de Persia, que constaba de 127 provincias. Y Amán podía firmar los edictos con el sello oficial del rey. Pero es el Señor quien está en control de la situación. Es sorprendente, amada iglesia, ver cómo Dios hace que un hombre tan poderoso como el rey Asuero se apresure a cumplir el pedido de la reina. Él está diciendo a Amán, apresúrate, vamos, que la reina nos invitó a un banquete. Esto nos deja una gran enseñanza. Y es que a veces nos ocupamos tanto en tratar de solucionar nuestros propios problemas, en forjar nuestro futuro y en cumplir nuestras metas, que descuidamos la única cosa necesaria en la vida del hombre. ¿Cuál es esa única cosa necesaria en la vida del hombre? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Cambiamos su presencia, que es la luz de nuestra vida, por los afanes, por las preocupaciones de este mundo. Nos apegamos a lo terrenal, que con toda seguridad desaparecerá, y quitamos los ojos de lo eterno. Cuando veo la vida de Moisés, wow, me impresiona gratamente la vida de este hombre y la comunión que este hombre tenía con Dios. Moisés era un hombre que tenía la presencia de Dios y su comunión con Él entre sus principales prioridades. No así el pueblo de Israel, quien tenía una sensible inclinación a cambiar a Dios por otros dioses para que los condujeran a la tierra prometida, como ocurrió con aquel becerro de oro que habían edificado. Tal pecado produjo la ira de Dios hasta negarles su presencia en la continuación del viaje debido a su descarrío. Dios dijo que Él ya no los iba a dirigir, sino que a partir de ese instante los iba a dirigir un ángel. Pero Moisés dijo no. ¿Sabes algo, Señor? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Allí quedó registrada esta respuesta de Moisés en la Biblia. Éxodo capítulo 33, verso 15, exactamente. Miremos esto. Éxodo 33, 15. ¿Cuánto quisiera yo ese nivel de Moisés? Y Moisés respondió, cuando Dios se enojó porque habían hecho un becerro de oro, habían hecho una estatua a la que empezaron a adorar.
Y hoy día la gente sigue haciendo estatuas para adorar. Ahora le cambian el rostro, le ponen el rostro de un hombre, de una mujer, bonitos, les ponen unas túnicas, las pintan de colores. Pero es lo mismo que hicieron en la antigüedad. Y Dios se enojó, porque Dios se enoja cuando tú tienes un ídolo como Dios. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Wow. Con esta declaración, Moisés lo que estaba era reconociendo que más importante que la tierra prometida era Dios. Con su expresión, Moisés le dejó claro a Dios que su tierra prometida era Dios mismo. Miremos el contexto. 430 y algo de años cautivos en Egipto. Dios había dado la promesa a Abraham que su descendencia heredaría esta tierra que fluía leche y miel, pero las cosas no estaban saliendo y duraron 430 años allí. Luego, a esos 430 años, anexémosle 40 años en el desierto. Eso es mucho tiempo. Pero ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, y como Moisés se demoró con Dios cuando estaba buscando las tablas de la ley, entonces dijeron: hagámonos un becerro, un Dios que podamos ver. La gente no confía en dioses que no puede ver, y por eso cuelga en las paredes de su casa imágenes de una cosa, de otra, o tiene esculturas a las que les prende velas y le rinde adoración, que no son dioses. Porque ellos necesitan ver. Dios es espíritu, pero ellos insisten en que necesitan algo para conectar con Dios. Y estos dijeron: para conectar con Dios, vamos a hacernos un becerro de oro. Y esto lo que hizo fue que Dios se enojara. Dios no los aplaudió por eso. Dios se enojó y dijo: no voy más con ustedes. La tierra prometida está cerca. El sueño por el que habían luchado tanto, por el que habían perseverado tanto, ya estaba cerca. Y Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Es decir, no me importa los 430 años de Egipto, no me importa los 40 en el desierto, no me importa si la leche fluye leche y miel. A mí lo único que me importa es tu presencia, y si tú no vas con nosotros, yo prefiero no ir. Porque sabes una cosa, Dios, a mí no me importa la tierra que fluye leche y miel, a mí no me importa la bendición, a mí me importa eres tú. Yo lo que quiero es tu presencia. ¡Wow! Esto es maravilloso. Dios era para Moisés su más grande bendición. Por eso estaba decidido a perder la tierra prometida antes que perder la presencia de Dios. Estaba decidido a perder su gran sueño, su milagro más anhelado, por tener la presencia de Dios. ¡Wow! No, yo no voy a ir más con ustedes. Les voy a enviar un ángel para que los guíe. Y es cierto que los ángeles cumplen tareas divinas. Pero solo Dios conoce la mente y el corazón del hombre para darle una adecuada conducción. Moisés estaba persuadido que solo la presencia del Dios que les había sacado con portentos y con milagros de Egipto era el único que podía conducirles a través del desierto y pelear las batallas que tenían por delante. En esto hay una verdad suprema. Un ángel pudiera hacernos compañía, pero por cuanto es una criatura, Él no podrá darnos el consuelo que necesitamos, y menos si es una estatua del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel. Que hay personas que tienen estos yesos y dicen: es que me protege. No es una criatura, es un yeso. Un siervo de Dios podrá darnos algún consuelo y palabras de aliento. Pero solo Dios es el único que nos puede dar descanso, como se lo prometió a Moisés.
Para esto envió el Señor a su Espíritu Santo. Nuestra comunión íntima no podrá efectuarse con otro ser creado, incluyendo ángeles. Y su comunión íntima es con los que le temen. Así está escrito en la palabra. Miremos Salmos 25:14. Salmos 25:14 dice su palabra. Mire esto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ay, cómo quisiera yo tener intimidad íntima con Dios. Entonces usted debe tener el temor de Dios en su vida. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quién? A los que le temen les hará conocer su pacto. A los que no le temen, no. Una persona que no tiene temor de Dios, que dice la Biblia en Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. No puede tener comunión con Dios. Requisito principal para poder tener comunión íntima con Dios es tener temor de Dios. No temor a Dios, no miedo por lo que Dios me vaya a hacer. Temor de Dios es respeto, es honra a Dios, es preguntarse cada vez que estamos frente a una tentación, ¿Dios haría esto que yo estoy pensando hacer? Si la falta de la presencia de Dios para Israel era una mala noticia, para Moisés no pudo ser peor. Toda vez que Dios era su guía, se dice que cuando ellos escucharon esa mala noticia, cuando Dios dijo, yo no voy a ir más con ustedes, la Biblia dice que se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, había dolor en su corazón. Por el solo hecho de pensar en perder la presencia de Dios. Sería interesante que nosotros llegáramos a ese nivel, ¿verdad? De decir, Señor, sin tu presencia yo no quiero más. Yo siento pleno gozo, siento verdadera realización si tú estás conmigo. Éxodo capítulo 33, verso 4, enseña la palabra de Dios. Éxodo 33, 4, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál mala noticia? La mala noticia no es que subió el dólar, no es que no me han dado el empleo que estoy buscando, no. La mala noticia es que Dios no iba a estar más con ellos. Dice, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Había dolor en el corazón del pueblo. Señor, no queremos que tú nos dejes, no queremos que tú nos abandones. Y no era para menos. Y es que el saber que nuestras faltas hacen separación entre nosotros y Dios, esto tiene que producir un gran dolor en el alma. Pues se trata de una ofensa contra el Dios que nos ama tanto. Ellos pecaron y la consecuencia es, mi presencia ya no estará más con ustedes. Algunos, aunque saben esto, que la presencia de Dios no está por causa del pecado, a ellos no les importa que Dios no esté. No me importa. Igual yo puedo vivir mi vida sin ti, Señor. Si no tengo comunión contigo, me da lo mismo. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. No, esta gente estaba diciendo, Señor, es doloroso esto. Sin ti nosotros estamos perdidos, no somos nada. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos también interrumpieron esa presencia de Dios con ellos. Y por su ira fueron expulsados del Edén. Lo único que interrumpe nuestra comunión con Dios son nuestras faltas. El salmista lo dibujó de una manera dramática al decirnos en el Salmo 66, 18 lo siguiente. Salmo 66, 18. Dijo el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado. Lo tenía claro David. Si yo me hubiera dedicado a la iniquidad, o si me hubiera enfocado en el pecado, Dios no me hubiera mirado. Contrario a esto, el salmista, después que había ofendido a su Dios, él dijo, Salmo 51, 17, él dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, la Biblia nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30 dice lo siguiente. Efesios 4:30. Dice la palabra. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Ay? ¿El Espíritu se contrista? Sí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. Y buscando el significado de esta palabra contristar, encontré que contristar significa entristecer o afligir. No entristezcas y no aflijas al Espíritu Santo de Dios que te fue dado. Eso es lo que ocurre con el Espíritu Santo cada vez que nosotros cometemos pecado. Y de esa manera no podemos tener comunión con Dios. No es posible tener comunión con Dios. Uno no puede tener comunión con alguien a quien afligimos, a quien entristecemos con nuestras faltas. Es como una mujer. Una mujer no puede tener comunión con un marido que la maltrata, que la golpea. ¿Cómo? Esto no es posible, a no ser que sea masoquista. Primera de Tesalonicenses 5:19, dice la palabra, Primera de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis, y cuando habla de apagar, uno se imagina un fuego. El fuego es el que puede apagarse. Pero si dice no apaguéis al Espíritu, es porque el Espíritu se puede apagar. Una persona en pecado apaga al Espíritu Santo. Y de esta manera es imposible que pueda tener comunión con Dios. Es imposible. Ahora, una persona en pecado puede orar, pero eso no significa que tenga comunión con Dios. Porque el pecado interrumpe la presencia del Señor en nuestras vidas. Dios no puede ser comparado con un becerro de oro. Dios no puede ser comparado con una escultura de yeso, porque una escultura de yeso no ve, no oye, no entiende y no te va a decir nunca nada y nunca te va a confrontar con tu pecado. Y por eso este tipo de ídolos le gusta a la gente, porque un yeso nunca te va a llamar la atención. Un yeso nunca te va a exhortar. Por eso dice el Salmo 115, versos 4 al 8, lo siguiente. Dice, los ídolos, de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Y aquí es importante preguntarse, ¿el Dios en el que tú has confiado lo hizo un hombre? Si tienes una escultura en casa, medita en esto. ¿Esa escultura la hizo Dios o estás adorando algo que hizo un hombre? Aquí está diciendo, hechas por manos de hombres. Y dice, tienen boca mas no hablan. Nunca te van a decir nada porque no hablan. Y hay muchas personas que les gusta este tipo de dioses porque no les pueden decir nada de lo mal que están haciendo. Así cualquiera.
Yo necesito un Dios que no me diga nada, que no vea nada, que no oiga nada. No hablan. Tienen ojos, mas no ven. Verso 6. Orejas tienen, mas no oyen. Sí, tú les puedes orar lo que sea, no te van a oír. Tienen narices, mas no huelen. Verso 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. O sea, no te van a llevar a ningún lado. No hablan con su garganta. No vas a recibir ningún consejo. Sí, tú podrás decir, es que yo oro y me hacen milagros. Gloria a Dios. Pero ¿qué te aconsejan acerca de tu vida y de la manera como debes andar en los caminos? No, yo nunca he recibido ninguna voz que me dice que debo. Bueno, esa es la idea. La idea es que te entretengas con los milagros y nunca te salves. Verso 8. Y dice, semejantes a ellos, o sea, igualitos, son los que los hacen. ¿Igualitos a quién? Igualitos a una estatua, es una persona idólatra. Y dice, iguales a ellos, a esas estatuas. Usted es igual a una estatua si adora estatuas. ¿Y cómo son las estatuas? Las estatuas tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y por eso tú les predicas y no entienden. Tú les predicas y ellos no aceptan la palabra. No, son como una estatua, y dice, y cualquiera que confía en ellos o en esas estatuas. Son iguales a estatuas. Entonces, cuando una persona es idólatra, tú le puedes predicar lo que tú quieras. Esa persona no va a recibir, porque aunque tiene oído, no puede escuchar. El pueblo de Israel había cambiado. La presencia poderosa de Dios por un becerro de oro, por Dios, que no podía hacer absolutamente nada por ellos, como lo hacen los demás ídolos, no hacen nada. Cualquier ídolo que tengamos, lo único que hace es llevarnos a cometer el pecado de la idolatría y conducirnos a que Dios se aparte de nosotros por siempre. La mentira de Satanás es que si tú adoras estas imágenes estás buscando a Dios, y la verdad de la Biblia lo que dice es que cuando buscas las imágenes, lo que tú logras es que Dios se aparte más de ti. Es lo que dice la Biblia. Mientras que la presencia del Señor, lo único que produce es una vida santa y es una vida llena de profundo significado. ¿Usted qué prefiere? ¿Un Dios que no le diga nada, que no le hable? ¿O usted prefiere un Dios real, verdadero, que tiene poder para crear? ¿Qué hay en nuestras vidas que está interrumpiendo nuestra comunión con el Señor y trayendo su ira? Ellos pensaron que estaban buscando a Dios y lo que trajeron fue su ira. Hay gente que por causa de la idolatría no se dan cuenta, pero están trayendo la ira de Dios a sus vidas. El tabernáculo era el lugar donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. En no pocas veces, el pueblo fue testigo de la gloria manifestada. Pero debido a su pecado, Moisés decidió sacar el tabernáculo en medio de ellos. El texto dice en Éxodo capítulo 33, verso 7. Éxodo 33, 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. El campamento donde podían tener comunión estaba dentro. Ahora no, ahora estaba afuera. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, ya no estaba dentro. Con esto el pueblo de Israel estaba pagando el precio por su extravío, por haber tenido esa escultura, ese becerro. Los que anhelaban tener comunión o un encuentro con él tenían que emprender una búsqueda fuera del campamento. Aquello era una decisión seria. La comunión con Dios no es un asunto fácil, ni se logra con una liviandad espiritual diciendo a Dios gracias por estos alimentos o gracias por este nuevo día, amén, o pasando por un cementerio y persinándose, ¿no?
con frecuencia requiere la comunión de una lucha que hay que ganar contra nuestra propia comodidad. A lo mejor demanda largos tiempos de gemir y de quebrantamiento, como pasó con Esther y el pueblo judío. Ellos gemían y lloraban. Es posible que sea una lucha, tipo Jacob, ¿recuerdan ustedes? Quien no soltó al varón con quien luchó hasta que no le bendijo. Él tuvo ese peniel con Dios y toda la noche estuvo orando. Estuvo metido con Dios y ya rayaba el alba y el ángel decía, suéltame porque raya el alba. Y este hombre decía, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Génesis capítulo 32, verso 26, dice la palabra. Génesis 32, 26. Y dijo, déjame. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Wow. Se necesita una generación de hombres y de mujeres que amen la presencia de Dios de esta manera. Toda una noche orando. Y al final decirle al ángel, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y el ángel le bendijo porque había visto que Jacob estaba resuelto. Este tipo no me va a soltar nunca, y que ojalá Dios pueda pensar lo mismo de nosotros. Esta persona no me va a soltar si yo no la bendigo. Se requiere eso. No oraciones tibias, oraciones sin lágrimas, oraciones sin pasión. Israel tenía el tabernáculo dentro de ellos. Esto les daba una gran confianza y al parecer no se preocupaban de nada. Pero ahora se va a comprobar quiénes eran los verdaderos adoradores, pues tenían que emprender la búsqueda. Jesús dijo que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Esto plantea una búsqueda que necesariamente no tiene que ver con un sitio especial. El Señor le dijo a la samaritana, llega el tiempo en el que, porque ella decía, nosotros adoramos es aquí, porque fue lo que nos enseñaron, en este pozo es que nosotros adoramos, en este pozo es que nosotros adoramos, y no en otro lugar. Entonces, por eso no vamos a cambiar de estilo, de forma de hacer las cosas. Nuestros padres lo hicieron así. Y les tiene que decir Jesús, va a llegar el momento en donde ni este lugar ni en Jerusalén ustedes adorarán, sino en cualquier lugar. Entonces la gente tiene formas de adorar y de buscar a Dios, y si no es esa forma que aprendió, pareciera que ya no existe otra forma de adorar. Muchas personas terminaron su comunión con Dios cuando vino la pandemia, y cuando cerraron las iglesias, muchos interrumpieron su relación con Dios porque estaban acostumbrados a la iglesia. Y si no me predican en la iglesia, entonces yo no tengo forma de buscar a Dios, porque eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que me enseñaron, no otra cosa distinta. Entonces Dios nos enseñó en aquel tiempo que si era posible buscar a Dios cuando hay un deseo en el corazón, si es posible buscar a Dios con todas las fuerzas, sin importar el lugar. Entonces, no tiene que ver con un sitio especial. Tiene que ver con una disposición, con un anhelo ferviente en el corazón de querer crecer, de seguir buscando la presencia. ¿Se ha sentido usted alguna vez lejos del Señor? Emprenda hoy la búsqueda. Emprenda hoy la búsqueda. Ahora, no es lo mismo adorar a Dios con un corazón frío que hacerlo con un amor ferviente. Obviamente, en esta historia, Moisés es el primer adorador. Él disfrutaba del compañerismo divino a tal punto que las Escrituras nos dicen en Éxodo capítulo 33, verso 11, lo siguiente. Éxodo 33, 11. Dicen, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero,
Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¡Qué hermoso es esto! Ahora vemos por qué cuando muere Moisés, Dios escoge a Josué. Porque Josué nunca se apartaba de Moisés. Él era un hombre que vivía también en la presencia de Dios. La actitud de Moisés como líder fue determinante para que Israel entendiera que a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues cuando él tomaba la decisión de ir a lo que era su retiro espiritual, el pueblo estaba pendiente de sus movimientos. De esta manera ellos se levantaban de sus tiendas y de frente de ellas hacían su culto de adoración. Éxodo 33, 8, 9. Éxodo 33, 8, 9. Dice la palabra. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba a Moisés. Es una bendición para una iglesia cuando sus propios líderes son ejemplos de adoración, de búsqueda de Dios que ellos puedan imitar. En este tiempo necesitamos, a través de nuestro ejemplo, levantar un pueblo a la adoración, que pueda buscar a Dios con todas sus fuerzas, ojalá todos los días. El estar consciente de tal presencia tiene que movernos hacia una auténtica búsqueda de Dios. Tenemos que admitir que muchas veces hay tanta frialdad en nuestras vidas que olvidamos rendirnos en adoración a Dios. Cuando otros ídolos, al estilo del becerro de oro, son levantados, y un ídolo puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu empresa o los dones y talentos que Dios te ha dado, pareciera no haber nada en nuestras vidas que nos haga salir de nuestra propia carpa, de nuestra propia zona de confort para adorarle de esta manera. Tenemos todas las razones para adorarle. Contamos con las más variadas formas para hacerlo. Disponemos de las más seguras libertades. ¿Por qué pasamos tanto tiempo entonces sin hacerlo? Se nos ha dado el Espíritu Santo, cuya principal función ha sido la de glorificar al Hijo. ¿Por qué no lo adoramos? Salgamos hoy de donde estamos y adoremos con amor ferviente. Recordemos el ejemplo de los ángeles, los pastores y los magos cuando nació Cristo. La presencia de Dios en nuestras vidas no es solo para que nos supla, sino para adorarle. Allí llegaron estos magos, llegaron con incienso, llegaron con mirra, llegaron con oro. Ellos no llegaron a buscar qué encontraban, qué Jesús les trajo de regalo. No, ellos le llevaron regalos a Jesús. El liderazgo de Moisés nos muestra que en la vida espiritual no debe haber tratos a medias, que para emprender la ruta de un nuevo tiempo, así como Moisés emprendería la ruta hacia la tierra prometida, no debe haber un conformismo con lo que hasta ahora hemos vivido. De manera que cuando él tuvo la experiencia del encuentro cara a cara con el Señor, se atrevió a decirle: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Es como si hubiese dicho Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no iré para ninguna parte. No moveré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. En esto hay coraje, en esto hay firmeza, en esto hay resolución. Moisés sabía que sin la presencia de Dios en su vida, todas las cosas que emprendieran eran inútiles. Nadie como él para saber que la presencia de Dios en Israel era tan distinta a los dioses de las demás naciones.
De modo que sin esa presencia él prefería no avanzar. Yo de aquí no salgo si tú no vas conmigo. Antes de esta resolución, Moisés le había pedido a su Dios que le mostrara el camino. Éxodo capítulo 33:13. Éxodo 33:13, dice la palabra. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres el camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. No podía ser de otra manera. Dios no solo conoce el camino, sino que puede abrir el camino como lo hizo cuando abrió el Mar Rojo. Pero lo que es más importante entender y comprender es que Él mismo es el camino. Juan capítulo 14, verso 6 así lo confirma. Juan 14, 6 dice la palabra. Juan 14, 6 dice la Sagrada Escritura. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. No dice yo era el camino. No dice yo era uno de los caminos. Él dice yo soy el camino. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Ahora, si Él es el que conoce el camino al Padre, a quien yo debería seguir sería a Jesús. A veces no sabemos qué camino tomar. Muchos de esos caminos son inciertos y llenos de peligros. Solo un experto como el Señor podrá conducirnos. Él es el camino. Cada día es un camino nuevo a transitar. Desconocemos las sorpresas que nos aguardan. Es sabio pedir, al igual que Moisés, que Dios nos muestre el camino, la decisión que podemos tomar. Su presencia en el camino es luz para las noches oscuras y frías, pero nube arriba sobre el sol avasallante del desierto que nos guarda y nos protege. Deberíamos revisar hasta dónde estoy dejando que la presencia del Señor verdaderamente me guíe. La lucha que esto plantea es la de un Dios que quiere guiarnos para que vivamos victoriosos, y mi propia voluntad que toma la iniciativa para guiar mi vida. Pero siempre descubrimos que no podemos guiar nuestras vidas nosotros mismos porque no somos lo suficientemente sabios. Que ella necesita del experto, de aquel que es el camino, de aquel que conoce la ruta, a quien debemos seguir un día a la vez. La respuesta de Dios para su siervo no pudo ser la más alentadora. Cuando Moisés le dice: Señor, guíame en el camino, Éxodo 33:14, el Señor le responde. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! Yo de aquí no salgo si tú no vas conmigo. Más bien ve con nosotros, muéstranos el camino. Y Dios dice: mi presencia irá contigo. ¿Por qué? Porque Dios vio la determinación de Moisés. Moisés amaba más a Dios que la bendición que podía recibir de Él. Cuando Dios es quien guía nuestros pasos, tenemos seguridad para hacer el viaje y descansar frente a la presión de lo que está por delante. Pero allí no se quedó todo con Moisés. La próxima petición se eleva a las alturas. Mire lo que pide ahora Moisés. Éxodo 33:18. Éxodo 33:18. Dice: entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Ya no solo el camino, ya no solo quiero tu presencia, ahora yo quiero ver tu gloria. ¡Qué osadía la de este creyente! Yo quiero más. ¿Acaso no la había visto ya en la montaña y en el tabernáculo? Y note la forma como Dios respondió a su otro deseo. Quiero ver tu gloria. Éxodo 33, 19, 23. Éxodo 33, 19, 23. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20 dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Verso 21,
y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este era un hombre que no se conformaba. Este era un hombre que quería más. Dios le reveló su gloria para que siguiera el camino. No de una manera sobrenatural como en el Sinaí, sino bondadosa, compasiva y amorosa. Dios le dijo a Moisés, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La única forma de conocer a Dios es siguiéndole. Dios no está interesado en que le veamos, pero sí en que le sigamos. Ahora tenemos su Espíritu en nosotros. Jesús dijo, Él, refiriéndose al Espíritu, os guiará a toda verdad. ¿Dejaremos que su presencia nos guíe siempre en cada decisión que tenemos? Espero que así sea. El rey Asuero se estaba dando prisa para cumplir con la petición de Esther, pero porque Esther junto con el pueblo se humilló ante Dios y buscaron su presencia, y buscaron su guía, y buscaron su dirección. Ahora no se trata de no trabajar y de pasar todo el día en la iglesia, de todo el tiempo estar velando. Se trata de esto, que sin dejar de ser diligentes, seamos dependientes de nuestro Padre Celestial. El libro de Proverbios nos dice que el caballo se prepara para el día de batalla, pero es Dios el que da la victoria. Proverbios capítulo 21, verso 31. Proverbios 21, 31. Dice la palabra, Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si Dios no obraba en la vida de Esther, nada hubiese funcionado. Cuando David llegó a ser rey de Israel, él estuvo muy ocupado siempre. De su labor dependía la prosperidad y seguridad de toda una nación, pero no por esto dejó de buscar a Dios con todo su corazón, porque usted tal vez dirá, es que yo vivo muy ocupado, pastor, yo no tengo tiempo para eso. David afirmó en el libro de Salmos capítulo 84, verso 10 lo siguiente. Él dijo, Salmo 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¡Wow! Dios le respaldó. Dios enderezó sus sendas y era un hombre muy ocupado. Sus sendas torcidas las arregló y lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. David puso a Dios en primer lugar de su corazón y Dios puso a David en el primer lugar de su reino. Posiblemente hoy tienes frente a ti a un gigante llamado enfermedad. Posiblemente hoy tienes ante ti a un gigante llamado divorcio, a un gigante llamado alcohol, a un gigante llamado drogas, a un gigante llamado pobreza, a un gigante llamado desesperanza, frustración o soledad. Yo no sé cómo se llama tu gigante. Esther tenía un gigante y era que Amán había firmado un decreto y los iban a exterminar a todos. No te sientas intimidado, no te sientas intimidada, ni retrocedas, porque no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Dios te dará la victoria en esta batalla, por supuesto, si lo colocas a Él en el primer lugar de tu corazón. Tal vez te has sentido un poco frustrado porque seguramente has querido hacer las cosas a tu manera. Es necesario que entiendas que necesitas a Dios. Vuélvete a Él con todo el corazón y así como movió el corazón del rey Asuero y de Amán, podrá mover el corazón de
esa persona que tú estás esperando que obre en favor de tu vida. Dios puede hacerlo. Termino con esto. Dios no puede darte dirección si con Él es nula tu comunión. No puede darte dirección si con Él es nula tu comunión. Así que por eso, en este día el llamado que Dios nos está haciendo es que verdaderamente nos volvamos a Dios con todas las fuerzas del corazón. Alguien dirá, pastor, yo no necesito hacer eso porque yo soy una persona de oración. Entonces necesitas más oración. Aquí vemos que cuando la reina Esther se entera del edicto que había sido firmado, ella no lo tomó de una manera liviana, no hizo una simple oración. Ella se volvió en ayuno, en ruego, en humillación. Y muchas veces queremos que Dios responda, pero la búsqueda de Dios son oraciones frías, oraciones tibias, oraciones sin lágrimas, sin clamor profundo, no hay ruego, no hay absolutamente nada. Y esta mujer junto con el pueblo empezaron a clamar, empezaron a humillarse, empezaron a buscar dirección de Dios. Y ahora estamos viendo al rey Asuero cómo corría de una manera desesperada para cumplir lo que la reina Esther quería. Era evidente que Dios estaba obrando. Ni el orden de las cosas no es que corramos a tratar de solucionar los problemas en nuestras fuerzas como lo has tratado de hacer en este tiempo. Y tú buscas en tus propias fuerzas y tú te haces una cosa, luchas y haces otras, cuando lo único que tienes que hacer, sin ser diligente, es empezar a buscar la presencia de Dios en tu vida como lo más importante. Cuando ella lo hizo, Dios obró. Y tal vez es lo que Dios ha estado esperando que tú hagas. Y le pides y le clamas a Dios, pero lo haces en tus fuerzas. Hoy es el día en que Dios nos ha llamado a rendirnos y a tomar la determinación que tuvo Moisés para decir a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Dejándole claro a Dios que para él lo más importante era la presencia de Dios y no lo que de Dios pudiera recibir. Creo que el orden de las cosas tiene que cambiar y Dios tiene que ser lo más importante. Que en el momento de la prueba lo que salga a relucir de nuestro corazón es que verdaderamente lo que amamos no es la tierra que fluye leche y miel, no es la bendición de Dios. Nuestra tierra que fluye leche y miel se llama Dios y nuestra mayor bendición es Él. Por eso, si no lo tenemos a Él, entonces nos falta absolutamente todo. El Señor dijo, les he traído estos 40 años en el desierto para enseñarles una sola cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que llegar el día en que solo la palabra que ha salido de la boca de Dios sea la que nos produzca vida, no si tenemos o no tenemos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, gracias por revelarnos tu palabra. Y hoy te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos saques de ese letargo espiritual que nos ha hecho estar por años sumido en esa liviandad, en esa búsqueda muy poca de tu presencia, el estar enfocado en otras ocupaciones y no darte a ti el lugar que a ti te corresponde. Gracias por esta verdad eterna que ha sido revelada. Y hoy decimos, como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Le damos a Dios por su santa y bendita palabra. Mis amados, muchas gracias a todos ustedes por estar siempre allí. Esperamos que Dios haya ministrado su vida a través de esta enseñanza. Suscríbase, active la campanita de notificaciones y compártalo con sus amigos y familiares. Dele me gusta a la página de Facebook y cuéntele también a esos contactos que tiene que aquí nos congregamos cada mañana en punto de las 5:45 de la mañana a ser instruidos por Dios en su santa y bendita palabra. A todos ustedes un abrazo fraterno y les deseo un comienzo de semana bendecido en todas las áreas de su vida. No olviden, Dios no puede darte dirección si con Él es nula tu comunión. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de